Capítulo 7. La base para la transformación de los dharmas en Dharmadata. Hay 10 aspectos de transformación de los dharmas en dharmatas. Los primeros 5 fueron cubiertos en el capítulo anterior y ahora comentaremos el sexto aspecto de la transformación, que es la sabiduría no conceptual, en la que la sabiduría se refiere a jnana o yeshe en tibetano. La base para la transformación. La introducción que involucra la base o soporte está en la sabiduría original, libre de concepto. Esto se aborda de manera que involucra los 6 puntos desde el requisito del enfoque, los atributos abandonados y la aplicación auténtica en su modo, las características que definen, los beneficios y la plena comprensión se introduce por este medio. Este verso es un breve resumen de todo el tema de la base de la sabiduría no conceptual, y dentro de este tema hay 6 aspectos o temas diferentes, cubiertos en la siguiente descripción detallada. Requisito focal. El primero de estos, el requisito focal, debería ser conocido por ser introducido por los siguientes 4. Las enseñanzas mahayanas, el compromiso con estas enseñanzas, la certeza y completar totalmente las 2 acumulaciones son las bases. El sexto aspecto de la base de la transformación de los dharmas en dharmata se refiere a cómo observamos o al requisito focal. Para comprender cómo observamos esta sabiduría no conceptual, necesitamos estudiar las enseñanzas mahayanas, que se realizan en 4 etapas. La primera etapa es escuchar, es decir, estudiar tanto las palabras del Buda, los sutras, como también los comentarios, shastras. Después de esto necesitamos participar y practicar el samadhi o estabilización meditativa para realizar la sabiduría no conceptual. Como se dijo anteriormente, los shastras se consideran de mayor importancia que incluso las palabras de Buda para esta gente, y las instrucciones orales son de mayor importancia que los tratados, desde este punto de vista particular. Otros podrían pensar que los sutras, las palabras del Buda, serían lo más importante, lo cual sería evidentemente más lógico. Sin embargo, los tratados no son más importantes que los sutras para la opinión de esta persona en particular. Las instrucciones orales son más importantes que los tratados y eso debe entenderse bien para esta persona en particular. La segunda etapa de esta base se llama admiración o anhelo. Habiendo escuchado el Dharma Mahayana, comenzamos a comprender la naturaleza de los fenómenos. Reconocemos que no es algo que sabemos, sino que es extremadamente profundo, siendo la causa que nos ayuda a nosotros y a todos los demás. Al comprender esto, comenzamos a tener una gran admiración y anhelo. La tercera etapa es desarrollar una certeza de esta sabiduría no conceptual. Existe la necesidad de este anhelo y la admiración, pero eso por sí solo no es algo completo. En los sutras, el Buda da el ejemplo del oro. No solo aceptamos la palabra de una persona de que es oro, sino que debemos cortarlo, calentarlo y comprobar antes de aceptar que realmente es oro. De manera similar, si alguien dice esta es la palabra de Buda, debemos analizarla, analizar la enseñanza cuidadosamente para determinar si es una enseñanza provisional o es una enseñanza definitiva. Tenemos que estudiarla cuidadosamente para obtener una comprensión definitiva de la misma. Debemos llegar a comprenderla sin ninguna duda y por esa razón desarrollar esta tercera etapa llamada dar nacimiento a la discriminación definitiva. La cuarta etapa de comprensión de la sabiduría no conceptual se llama completar a fondo las colecciones. Después de haber escuchado las enseñanzas y haber generado un anhelo por ellas, y luego de haber llegado a la certeza de su significado,
debemos practicar, meditar para desarrollar una sabiduría completamente no conceptual de la misma. El abandono de los fenómenos desfavorables. El segundo tratado de abandonar los atributos también se presenta de abandonar los atributos también se presenta a través de estos cuatro temas. Como lo que es desfavorable y los remedios, la talidad, así como la realización de esta. Estos son los atributos sobre la base de su abandono. Haciendo esto en orden respectivo de la siguiente manera, lo grueso y lo mediano, seguido por los que son sutiles, y los persistentes durante mucho tiempo, los atributos se abandonan por completo. El segundo fundamento para la base de la transformación de los dharmas en dharmata es abandonar, o lo que se llama renunciar, a lo que es desfavorable. Lo que debe ser abandonado es que es contrario a la sabiduría no conceptual. En realidad hay cuatro cosas que deben abandonarse. Primero, debemos renunciar al apego a esas cosas que deben abandonarse, entre comillas, que son principalmente las emociones perturbadoras, porque estas emociones son contrarias a la sabiduría no conceptual. Esto es especialmente cierto para la emoción perturbadora de la ignorancia, que ignora la forma en la que realmente los fenómenos son. En segundo lugar, debemos abandonar el apego a los antídotos a las emociones perturbadoras, para poner nuestra mente de manera no fabricada o no creada dentro de la verdadera naturaleza de los fenómenos. El apego, incluso a los antídotos mismos, debe ser abandonado. Tercero, después de haber abandonado los apegos y las emociones perturbadoras y el apego a los antídotos, es cuando simplemente se abandona el apego y la conceptualización de los objetos, como el deseo y el odio o los antídotos a dichos objetos. Pero también debemos abandonar el apego al dharmata y la discriminación conceptual con respecto al dharmata. Habiendo superado la conceptualización y el apego a los fenómenos discordantes, los antídotos para los fenómenos y la talidad misma, debemos abandonar en cuarto lugar incluso la conciencia perceptiva que realiza esas cosas. Habiendo realizado la talidad tal como es, habiendo progresado a lo largo de los diversos caminos y logrando de la realización, todavía se tendría apego por la propia visión genuina. Entonces debemos abandonar la conceptualización y el apego con respecto a la visión genuina. Habiendo abandonado esta comprensión de los signos incluso con respecto a la visión real, entonces la sabiduría completamente no conceptual puede manifestarse. Hay un procedimiento para abandonar estas cuatro cosas diferentes, por lo que esta sabiduría completamente no conceptual puede manifestarse. La forma en la que abandonamos estas cuatro cosas se hace en términos de lo más obvio a lo más sutil, que corresponde a las cuatro clases de atributos que deben abandonarse. Primero, reconocemos las emociones perturbadoras como algo a ser abandonado. Estos son los objetos obvios abandonados y los más fáciles de abandonar. En segundo lugar, están los remedios o antídotos para las emociones perturbadoras y son buenas cualidades. Tendemos a considerarlos importantes, por lo que son más fáciles de abandonar debido a nuestro apego a ellos. Estos son considerados como la base más sutil de atributos a ser abandonados. Tercero, existe la talidad, o el propio dharmata, que es la forma en la que existen todos los fenómenos. Nuestro apego a él es más sutil y es muy difícil de abandonarlo por ser un atributo muy sutil. Cuarto, existe la realización del dharmata, la comprensión de la forma en la que existen todos los fenómenos. Nuestro apego a él es extremadamente sutil y difícil de abandonar. Es algo que experimento muy en carne propia. Este apego es extremadamente sutil y persistente durante mucho tiempo. Aplicación auténtica o etapas de la meditación.
En cuanto a la aplicación auténtica en su modo, también hay 4 grados de comprensión en esto. La aplicación que involucra algo en lo que enfocar, la aplicación que no implica nada en lo que enfocar, la aplicación desprovista de enfocador que sirve para enfocar, la aplicación cuyo enfoque es nada que enfocar. El tercer aspecto es la base para la transformación de los dharmas en dharmata. Se refiere a cómo nos aplicamos realmente a abandonar los dharmas por dharmata. Los primeros 2 aspectos implica estudiar la doctrina mahayana y abandonar los fenómenos desfavorables. Nos dicen cómo abandonar todo lo que vaya en contra del dharmata. Ahora, en este tercer aspecto examinaremos cómo hacemos esto o las 4 aplicaciones correctas, que también tiene 4 etapas. Comenzamos en la primera etapa, en la que nos enfocamos en algo que es observar que todos los fenómenos son solo mente. En esta etapa no podemos captar directamente la sabiduría no conceptual directamente, por lo que debemos pasar a la segunda etapa. En la segunda etapa nos enfocamos nuestra atención no enfocamos la atención en nada en específico, ya que a esto se llama la aplicación de nada en lo que enfocar. La tercera etapa, no solo no enfocamos en nada, sino que ya no hay ni siquiera un observador y algo a ser observado. Finalmente, la cuarta etapa, no hay nada que enfocar. Lo que significa que vemos el Dharma tal como es. Debemos darnos cuenta de que la progresión de estas etapas no nos lleva a un estado de vacío, de ser como una piedra. No, esta última etapa de observar el Dharma directamente es una iluminación completa o inteligencia y luminosidad total en la que no hay oscuridad o ignorancia. Definición de los rasgos o características del Dharmata. Aquí se introducen las características definitorias a través de 3 parámetros vitales para la comprensión, porque con respecto al reposo en el ser puro, es lo no dual e inexpresable, y este es un reposo sublime en el ser puro. En la transformación de los dharmas en dharmata, tuvimos que estudiar la enseñanza mahayana, abandonar los fenómenos desfavorables. Entramos en las etapas de meditación y ahora en este cuarto aspecto comentaremos las características del dharmata, comenzando dando 3 aspectos diferentes de estar en el dharmata. Primero, permanecer en el dharmata, lo que significa que descansamos en un estado totalmente no creado. En segundo lugar, descansamos en un estado desprovisto de apariencia, lo que significa que hay una ausencia de concentraciones dualistas de yo y otro, por lo que no hay apariencias. Estamos hablando del estado de meditación cuando ponemos nuestra mente en un estado meditativo equilibrado. En el momento de los caminos de la visión, principalmente dentro del camino de la meditación, no hay apariencia de formas visibles, sonidos, olores, sabores, objetos tangibles, sino que solo aparece la vacuidad. Tercero, las apariencias nos aparecen como ilusiones. Hacia el final del camino, en los niveles puros del Bodhisattva del 7 al 10, y las apariencias de la propia budeidad aparecen como ilusiones y no como objetos reales. También en la propia budeidad hay una completa mezcla de apariencia y vacuidad. Ahora tomando estos 3 con más detalle. La primera característica del dharmata se llama descansar en el ser puro. Estamos hablando de descansar o morar en el mismo dharmata. Confiamos en la
presentación del sutra en lugar de la presentación del Vajrayana. En la tradición del sutra, primero determinamos solo cómo existen todos los fenómenos. Con este conocimiento definimos nos movemos gradualmente hacia este samadhi llamado equilibrio meditativo. En esta meditación realizamos la vacuidad de los fenómenos externos y la mente interna. Entonces, este es el camino en el que se hace el carácter definitivo del descansar en el Dharmata. ¿Y por qué con respecto a esto, desprovisto de apariencia, y porque con respecto a esto, desprovisto de apariencia, qué hacer, como la dualidad, la formulación como tal, las facultades, los objetos, los principios de conciencia y las apariencias de los mundos en las formas de recipiente no existen, son por consiguiente cosas de no observación, sin descripción, sin fundamento, sin apariencia, sin principios de conciencia, sin base, que proporcionan los criterios para las características que definen la sabiduría original no conceptual tal como es descrita en los sutras. La segunda característica del Dharmata se llama el carácter definitivo. Este es un carácter sobre la ausencia de apariencias en el momento de la realización no conceptual. Esto se enseña en términos de la no aparición de 6 objetos o etapas de percepción que empiezan con las 5 puertas. Debido a la forma en la que funcionan nuestros órganos sensoriales, surge una apariencia dualista del objeto que percibe y el perceptor. Sin embargo, no existe una apariencia dualista por medio de las conciencias que operan a través de las 5 puertas, ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo. Conciencia mental. No hay apariencia de la sexta conciencia mental, que es conceptual, poderes de los sentidos. No hay aprehensión de los poderes sensoriales en sí mismos, las bases físicas que permiten que varias conciencias y objetos se encuentren. Los 5 objetos. No hay apariencia de los objetos mismos, formas visibles, sonidos, olores, sabores, objetos tangibles. Las 6 conciencias mismas, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo, no aparecen. El mundo y los seres. No hay apariencia del mundo, el recipiente o el contenedor y la esencia o los habitantes en este mundo. En resumen, cuando somos capaces de alcanzar un estado en el que ya no vemos o aprendemos las apariencias, lo que aprendemos es la no aparición dentro de la naturaleza de la vacuidad. En términos de sin observaciones, sin descripción, sin base, sin apariencia, sin principio de conciencia, en el texto raíz. La primera de las no observaciones significa la ausencia de apariencias dualistas o la ausencia de agregar algo que no está allí. Sin descripción significa la ausencia de una mente conceptual que no puedes a través del habla, nunca podrías mostrársela a otra persona, no podrías mostrársela a otra diciendo esto o es aquello. Claro, esa conciencia no es mostrable. La frase sin base significa que no tiene fuente en el sentido de que dentro del equilibrio meditativo de la no apariencia uno comprende la vacuidad de los poderes sensoriales mismos. Los poderes sensoriales que servirían como fuentes para diversas conciencias. La frase no apariencia significa la no apariencia de los 6 objetos que acabamos de comentar. El comentario se origina en un sutra del Buda en el que demuestra 6 formas en que no hay apariencia dentro del equilibrio meditativo. El no saber señala la ausencia de las 6 conciencias cuando hemos realizado el Dharmata. Finalmente, la no aparición del mundo y sus habitantes apunta a la ausencia de un lugar, es decir,
uno ve desde el punto de vista del no establecimiento del mundo y sus habitantes. Las 6 cualidades están en los sutras del Buda. Estamos en el comentario del yoga de la no aparición, o el yoga que es sin apariencia. Se dice que si se diera un ejemplo sería como mirar el centro del espacio. Esta es la caracterización del yoga que es sin apariencia. Y porque con respecto a los fenómenos de las apariencias, todas las apariencias son iguales al centro del espacio abierto y todas las formas son apariencias como las ilusiones. La tercera división de las características del Dharmata se llama apariencia de posesión, en la que percibimos todos los fenómenos como ilusiones. A pesar de que los fenómenos están vacíos, cuando estamos en equilibrio meditativo, incluso a un nivel sin apariencia, surge el aumento de la apariencia. Esto ocurre incluso en los niveles superiores del Bodhisattva del niveles 7 al 10, particularmente en el camino de la visión. En este nivel del yoga sin apariencias, el fenómeno surge en la mente como una ilusión. ¡Wow! Esto significa que la apariencia, que parece sólida y real para los seres ordinarios, aparece como una ilusión para el Bodhisattva en este nivel. En el 10º nivel, el más alto de un Buda, alcanzamos la sabiduría de la naturaleza de los fenómenos y la sabiduría de la variedad de los fenómenos. Al ver cómo estos fenómenos aparecen para otros seres sintientes, los beneficios de la sabiduría no conceptual. Los 4 puntos que introducen los beneficios incluyen el logro completo del Dharmakaya, el logro de la dicha que nada puede exceder, el logro de la maestría sobre el poder de la visión profunda, el logro de la maestría sobre el poder de enseñar. El 5º tema son los beneficios de haber realizado la sabiduría no conceptual. Hay 4 de estos beneficios. El primer beneficio que se logra a través de la sabiduría no conceptual es el Dharmakaya en la forma completa, el abandonando las obstrucciones de las emociones perturbadoras y también abandonando las obstrucciones al conocimiento y la omnisciencia. También logramos las 2 cualidades para la sabiduría de un Buda: el conocimiento de la naturaleza de los fenómenos y el conocimiento de las variedades de fenómenos. El segundo beneficio se llama la gran felicidad, Mahasukha. Es lograr una felicidad que es mayor a todas las demás. Normalmente la felicidad que tenemos es bastante cambiante y no muy estable. La gran felicidad o dicha que logramos en este punto es estable e inmutable. El tercer beneficio es que uno ve todo de una manera infalible. Por lo tanto, se dice que se logra la maestría con respecto a la visión. Finalmente, después de haber logrado la maestría con respecto a la visión, podemos enseñar el camino a otros sin enseñar nada más. Por lo tanto, el cuarto beneficio es que logramos la maestría de la enseñanza. Conocimiento completo, una breve introducción. Se debe saber que la introducción a la comprensión completa incluye los siguientes 4 motivos. Una comprensión completa sobre el remedio, una comprensión completa de las características, una comprensión completa de las marcas distintivas y una comprensión completa sobre los 5 beneficios. Esta es la breve explicación de los 4 aspectos de lo que se llama conocimiento completo. El comentario detallado. La sabiduría no conceptual como antídoto. De estos, lo que se entiende como remedio es la sabiduría original no conceptual, dado que la percepción de los fenómenos, los individuos, una
alteración, así como la dicotomía, también la negación, cuando esto tiene lugar, son las 5 formas distintas de percepción de los no existentes, para los cuales se enseña a comprender el remedio. La sabiduría no conceptual es primero un antídoto contra las acciones negativas, algo que podría servir como antídoto contra las malas acciones que conducen al sufrimiento. Las emociones perturbadoras y los oscurecimientos son la fuente de acciones negativas, y es la sabiduría no conceptual la que puede purificar estas acciones negativas. Por lo tanto, es el antídoto para ellas. Esto se hace porque las apariencias erróneas del samsara nos aparecen. Sin embargo, estos fenómenos no son verdaderamente reales. Sin embargo, a través de nuestra confusión, los concebimos como reales. Por ejemplo, nos apegamos a las apariencias externas y creemos que esto es deseable y no lo es. Del mismo modo, consideramos incorrectamente que nuestros fenómenos internos, como nuestros pensamientos y sentimientos, constituyen un yo. Por lo tanto, debemos abandonar este concepto erróneo, que este es el antídoto de la sabiduría no conceptual. Hablamos de algo que se llama cambio completo. Esto se refiere al yo y a los objetos externos como permanentes, en el sentido de que no cambian de un momento a otro. La idea errónea de creer que los fenómenos son permanentes es un gran error, porque es una concepción del yo. Desde ese punto de vista, reconocer que los fenómenos son reales, cambiantes o impermanentes es bastante útil y nos guía en dirección al Dharmata. Por lo tanto, es útil reconocer los fenómenos como impermanentes más que como permanentes. Sin embargo, concebir que los fenómenos son recién producidos y luego cesan es confundirse con su modo último de permanecer, su naturaleza última, porque de hecho la naturaleza última de los fenómenos es que carecen de existencia inherente. Desde ese punto de vista, no es exacto decir que se producen en algún momento, tienen una naturaleza de impermanencia y luego cesan. Considerarlos como permanentes y luego impermanentes se llama una concepción de los fenómenos como cambiantes, y esta concepción debe ser abandonada. En términos generales, hay fenómenos o dharmas y dharmatas, o la naturaleza de los fenómenos. Tendemos a considerarlos como cosas separadas y diferentes cuando comenzamos a comprender que los fenómenos tienen la naturaleza de la vacuidad. Podemos comenzar a considerar las apariencias convencionales y la vacuidad última como algo separado y diferente. Si consideramos lo convencional y lo último como separados y contrarios entre sí, no hemos realizado la vacuidad con precisión. Por lo tanto, esta concepción de los fenómenos y su naturaleza separada es una concepción que debe ser abandonada. El siguiente concepto erróneo que debe ser abandonado se llama depreciación. No, deprecación. Dice. A ver. Deprecación. Sí, debe estar mal escrito. Lo que significa que tomamos la vacuidad de la existencia inherente para significar la no existencia total. Debe ser depreciación. No entendemos que la vacuidad es una idoneidad para que aparezcan los fenómenos. Esta idea de que la vacuidad es una absoluta inexistencia es una deprecación, dice. Bueno, deprecación errónea. Igual el texto tiene un par de errores. La correcta realización de la sabiduría conceptual, completamente no conceptual, sirve como antídoto contra este concepto erróneo de la vacuidad. Bueno, pensar que la vacuidad es una entidad, una luz, una cosa o una persona. Hemos identificado 5 conceptos erróneos diferentes para los cuales esta sabiduría completamente no conceptual sirve como antídoto. Estos son: un yo de los fenómenos,
un yo de los individuos, la idea errónea sobre el cambio que experimentan los fenómenos, la idea errónea de que lo convencional y lo último son separados y diferentes, y la idea errónea de que la vacuidad denota la existencia absoluta. Las características de la sabiduría no conceptual. La comprensión completa de la característica, la falta del proceso de pensamiento y trascendencia correcta. La calma completa, las cosas en su composición y la predeterminación son 5, la exclusión de los cuales es característica concreta. El segundo tema se refiere a las características de la sabiduría no conceptual. Este tema trata de aclarar qué es la sabiduría no conceptual en términos de lo que es. Hay varios estados que parecen ser sabiduría no conceptual, por lo que también presenta lo que no es sabiduría no conceptual. Por ejemplo, hay estados mentales libres de comprensión y conceptualización que no son estados de sabiduría no conceptual, puede ser traba mental. La primera característica de la sabiduría no conceptual se llama sin aplicación mental. A lo que se refiere es a los estados en los que hay una ausencia de una conceptualidad muy burda. Esta conceptualidad es aquella en la que una persona está involucrada con varios tipos de designaciones convencionales establecidas por el mundo, es decir, conceptualizaciones que mezclan nombres y objetos. Por ejemplo, un bebé carece de este tipo de conceptualidad. En los libros se dice la concepción que se refiere a términos y objetos es adecuada para ser mezclada. Por términos se entiende varios nombres de cosas y por objetos se entiende varios tipos de cosas que funcionan en el mundo. La conceptualidad gruesa funciona de esta manera. Parece correcto poner juntos el nombre de algo y la cosa, simplemente pegarlos juntos. Ahora bien, un niño pequeño no tiene esa conceptualidad, pero la ausencia de ese tipo de conceptualidad no es lo que se entiende por sabiduría completamente no conceptual. La segunda característica de la sabiduría no conceptual se llama trascendencia correcta. Al practicar la meditación de la calma mental podemos desarrollar 4 concentraciones, que son los aspectos del reino de la forma. En la primera concentración pacificamos un tipo de examen apropiado llamado investigación. Para lograr la segunda concentración pacificamos un tipo de examen más sutil llamado análisis. Esta es una manera de hacerlo. Está hablando de los yanas acá. Desde la segunda concentración en adelante hemos pacificado este tipo de investigaciones y análisis burdos y sutil respectivamente. Han sido pacificados y hemos pasado más allá de ellos. Sin embargo, eso no equivale a la no conceptualidad cuando decimos sabiduría completamente no conceptual. En esta ocasión, las concentraciones meditativas y esta sabiduría completamente no conceptual son de naturaleza diferente. La tercera característica, llamada pacificación completa, podría confundirse con la sabiduría completamente no conceptual. Lo que se indica aquí son varios estados en los cuales la conceptualidad ha cesado, como si hubiera sido eliminada. Por ejemplo, cuando entramos en un sueño muy espeso o profundo, hay muy poca conceptualidad. Sin embargo, ese sueño profundo no es lo que se entiende por sabiduría completamente no conceptual. Del mismo modo, hay un estado meditativo que se llama la absorción meditativa de la cesación, en el que uno entra a un estado completamente sin sentido. Es como si la conciencia se hubiese detenido por completo. No hay ningún factor de claridad luminosa, como si la mente, le dicen entrar en vacío, hubiese sido cancelada. Sin embargo, eso no es lo que se entiende por sabiduría completamente no conceptual, porque la
la sabiduría completamente no conceptual comprende la forma en que todos los fenómenos permanecen, es decir, el dharmata y los estados mencionados anteriormente no son un caso de realización de ese dharmata. La cuarta característica, que podría considerarse como no conceptual, son varias cosas que de hecho no son conceptuales, por ejemplo, formas visibles, sonidos, olores, sabores y objetos tangibles como piedras y edificios. De hecho, los fenómenos no tienen conceptualidad, pero eso no es lo que se entiende por sabiduría no conceptual, que tienen la naturaleza de prajna o inteligencia. La sabiduría no conceptual tiene un factor de luminosidad o claridad, mientras que los fenómenos materiales no lo tienen. La quinta comprensión errónea de la conceptualidad se llama predeterminación. Por ejemplo, cuando el maestro indio Kamalashila viajó al Tíbet para debatir con el maestro chino Hayang, descubrió que Hayang les estaba diciendo a sus alumnos: enseña un camino repentino. Hasta ahora has estado practicando un camino gradual, pero este camino repentino que estoy presentando es mejor. La forma en la que es mejor es así. Ya sea que haya nubes blancas en el cielo o nubes negras en el cielo, ambas bloquean el sol. Del mismo modo, ya sea que tengas pensamientos virtuosos o no virtuosos, ambos son obstáculos, y por esa razón es la meditación que debes practicar. Bueno, es un sabio Hayang. Decía Hayang, para abandonar todos los pensamientos virtuosos y no virtuosos. Si estuviéramos hablando de la práctica de shamatha, entonces lo que Hayang enseñó está bien. Sin embargo, no hay ningún aspecto de vipassana o visión en este tipo de meditación, porque debajo está la conceptualización. Debo mantener mi mente sin ningún tipo de pensamiento. La sabiduría no conceptual ha pasado más allá de ese estado por completo. Entonces, la sabiduría no conceptual que estamos describiendo es no conceptual de una manera bastante diferente de los 5 puntos no conceptuales diferentes que acabamos de describir. De hecho, todos estos 5 satisfacen el mero significado de lo no conceptual, pero no son no conceptuales en el sentido de la sabiduría, porque la sabiduría va mucho más allá de esos estados, ya que esos estados no han realizado el dharmata. La sabiduría completamente no conceptual es la percepción directa de la realización del dharmata. No es solo una especie de cese de forma en la que los fenómenos materiales no son conceptuales. La comprensión completa de las marcas distintivas. Entender completamente las marcas implica que esté libre de conceptualización como tal. El hecho de que no es transitorio, su no permanecer siendo perenne y su sello distintivo de ser completamente insuperable, que constituyen sus 5 marcas distintivas. Hay 5 características no conceptual. Primero, está libre de conceptualización. No implica ninguna concepción del samsara como algo que debe abandonarse y el nirvana como algo que debe adoptarse. Más bien, la sabiduría no conceptual ha trascendido esas concepciones. En segundo lugar, no es trivial, más bien es la realización de la naturaleza última de todos los fenómenos, la comprensión de cómo existen todos los fenómenos y por lo tanto permite descartar lo que se va a abandonar y la realización de lo que se va a realizar, la realización de todas las buenas cualidades. De esta manera no es trivial. Tercero, no permanece en ningún extremo de la existencia, es decir, samsara en ningún extremo de la paz, es decir, en el nirvana.
claro, no está en ninguno de los extremos. No es un caso de estar confundido y por lo tanto atado al samsara, ni es el caso de estar asustado y por lo tanto estar buscando la liberación en el nirvana. No es estar cubierto por ninguno de esos defectos, sino que es la fuente de gran beneficio para todos los seres sintientes. Se dice que la sabiduría completamente no conceptual no permanece ni en la existencia ni en la paz, o sea, ni en el samsara ni en el nirvana. 4. Es estable. La sabiduría no conceptual no ha sido fabricada por la propia mente y desde este punto de vista se dice que la cuarta característica de la superioridad es lo constante y lo estable, es decir, habiendo comprendido de esta manera la forma en la que todos los fenómenos permanecen, uno no cae más tarde de nuevo en la confusión. En ese sentido, cuando consideramos el Dharmakaya como el fruto o defecto, podemos decir que es una entidad permanente o de naturaleza permanente, en el sentido de que no hay forma de retroceder en la confusión. 5. La sabiduría completamente no conceptual no es superada por nada más. No es el caso de cuando has llegado a la sabiduría tan completamente no conceptual que no hay otro destino al que necesitas ir, sino que este es el logro final. Y no hay nada más que necesita ser logrado, no hay nada más allá de él. Por lo tanto, estas son las 5 características de la superioridad distintiva de la sabiduría completamente no conceptual. Una comprensión completa, los defectos de la sabiduría no conceptual. El último, la plena comprensión de los defectos incluye su defecto duradero en conceptualización. Está ofreciendo una felicidad insuperable, su eliminación efectiva de los oscurecimientos, las emociones aflictivas y los oscurecimientos del conocimiento. La sabiduría original alcanza a consecuencia de esto, proporciona el acceso a todos los aspectos de conocimiento, permite lograr la sintonía con los campos de Buda, la maduración completa de los seres sintientes y hace viable la relación, la transmisión de la omnisciencia misma en los múltiples aspectos. Estas 5 son las características específicas de los defectos. El cuarto tema de la sabiduría no conceptual se llama la actividad de la sabiduría no conceptual. Habiendo realizado el Dharmata, nuestra confusión se supera y nuestra conceptualidad se arroja muy lejos, es decir, simplemente se destruye. Cuando hablamos de la forma en la que las varias causas conducen a efectos, hablamos de los 5 tipos diferentes de efectos. El primer efecto de la superación de la conceptualidad se llama un efecto hecho por un ser, de alguna manera en la que un artesano podría hacer algo, por lo que hay cierta similitud en que esta sabiduría completamente no conceptual simplemente destruye la conceptualidad, trasciende y está más allá de ella. Desde ese punto de vista podríamos considerar el abandono de la conceptualidad como un efecto que ha sido realizado por un ser. El segundo efecto de esta sabiduría completamente no conceptual se llama felicidad insuperable, que es la felicidad que está más allá del cambio. De manera ordinaria tenemos varias experiencias de felicidad y placer, sin embargo se deterioran y luego viene el sufrimiento, porque hay gran cantidad de cambio. Sin embargo, cuando nos hemos separado de la conceptualidad por medio de la sabiduría completamente no conceptual, la mente no fluctúa. Desde ese punto de vista hemos logrado una felicidad y un placer insuperables, porque es la naturaleza misma de la situación. Dada que es la naturaleza que es agradable en sí misma, se dice que es un efecto dominante entre todos los 5 tipos de efectos. El tercer efecto es la eliminación de los oscurecimientos. Habiendo realizado la forma en la que existen todos los fenómenos
y de haber dado nacimiento a la sabiduría completamente no conceptual, los fenómenos que deben de abandonarse son abandonados y se superan los oscurecimientos de uno con respecto al Dharmata. Este punto de vista se dice que ha superado las obstrucciones con respecto al conocimiento o a las obstrucciones a la omnisciencia. Nos hemos separado de ellos. Las obstrucciones a la omnisciencia en esta ocasión en particular significa concebir cosas, concebir fenómenos existentes. Desde este punto de vista podríamos decir que todos nuestros pensamientos, toda esta conceptualidad es obstrucción al conocimiento y obstrucción a la omnisciencia. Dependiendo de que estas conceptualizaciones surjan de manera mucho más burda o grosera y conducen a conceptualizaciones más groseras y a varios tipos de estados aflictivos de cualquier tipo, esa es la forma en la que llegamos a tener obstrucciones emocionales o obstrucciones a la liberación. Sin embargo, esta sabiduría completamente no conceptual destruye estas dos obstrucciones, la obstrucción a la omnisciencia y las obstrucciones emocionales. Nos permite separarnos de ellas. Desde ese punto de vista, en nuestro comentario de los diferentes tipos de efectos, este efecto particular de la sabiduría completamente no conceptual se llama efecto separativo, en el sentido de que estas dobles obstrucciones son abandonadas por la fuerza de la sabiduría. El cuarto tipo de efecto se llama un efecto que concuerda con la causa. Esta sabiduría completamente no conceptual ve el Dharma y por medio de esta sabiduría completamente no conceptual permanece inseparable con los fenómenos y conoce su naturaleza última. Ve el Dharmata, ve todos los objetos de conocimiento y como vimos antes, esto en esta forma de los dos aspectos de la sabiduría del Buda, una sabiduría que conoce la naturaleza o el modo de los fenómenos y una sabiduría que conoce la variedad o la extensión de los fenómenos. Por lo tanto, desde este punto de vista de ver la naturaleza de los fenómenos y permanecer inseparable con ellos, de esta manera se dice que es un efecto acorde con su causa. El quinto efecto es la función, la actividad de esta sabiduría completamente no conceptual. Se llama maduración completa, en el que, y en ese sentido, en el que por medio de esta sabiduría completamente no conceptual, uno purifica el campo de Buda en el que se convertirá en un Buda y allí enseña a los seres sintientes. No solo purifica ese campo de Buda, sino que madura a los seres sensibles que tienen fe. Los madura naturalmente. Además, introduce a estos seres sintientes en un buen camino del Dharma, en el sentido de otorgar el Dharma a los seres sintientes. Así, desde este punto de vista, se dice que esta sabiduría completamente no conceptual tiene tres cualidades de purificar, madurar y completar el bienestar de los seres sintientes. Esto es lo que se comprende por maduración completa.